¿Qué tanto conoces acerca de la homeopatía? ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud sugiere una mayor incorporación de esta medicina en los sistemas de salud occidentales? A diferencia de otros métodos de tratamiento, la terapéutica homeopática está adaptada para diferentes individuos, incluso los que tienen la misma condición. En pocas palabras, trata a la persona, no a la enfermedad. De modo que un mismo medicamento no puede tratar a dos personas con la misma enfermedad. Hoy en día, esta medicina se sigue utilizando para prevenir y curar una amplia gama de enfermedades agudas y crónicas, tales como dolores de cabeza, fiebre, resfriados, asma, alergias, depresión, erupciones cutáneas y problemas digestivos. Es un sistema médico complementario que tiene como objetivo promover la capacidad del cuerpo para su autocuración. Se le estimula para curarse a sí mismo a través de dosis muy bajas de sustancias naturales altamente diluidas. En Diálogos en Confianza, conoce cuáles son los alcances y límites de la homeopatía y la importancia de esta en el cuidado de la salud. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes, en donde tenemos un tema interesante, en donde les quiero platicar que yo me considero alguien bastante neófito en esto, entonces estoy muy emocionado de aprender de homeopatía. Oscar, ¿tú qué tanto le sabes a la homeopatía? La verdad es que también poco. Yo recuerdo que cuando era niño, sí, mi mamá me llevó un par de veces, sobre todo para prevención, y me encantaba, te voy a decir por qué, porque generalmente los medicamentos en la alopatía pues no son agradables, y mucho menos si eres niño. Y la homeopatía es mucho más simpática en ese sentido, y la verdad es que lo agradeces como niño. Yo me acuerdo también de niño, llevaba a mi papá, decía los chochitos, decíamos. Exacto. Y te los regulaba él, pero lo que quería hacer era volárselos porque era como de sabor rico. Les quiero platicar que queremos felicitar al Canal 11 porque estamos de manteles largos, porque cumple el canal 60 años. Entonces, muchísimas felicidades. Qué padre, ¿no, Oscar? Sí, desde el sábado justamente fue el aniversario de Canal 11. Estos primeros 60 años estamos orgullosos, desde luego, de pertenecer al Instituto Politécnico Nacional. Y pues es una felicitación a todo mundo, a todas las personas que colaboran, participan en el canal, en su transmisión, en la transmisión de sus programas, pero sobre todo al público, que es quien nos permite entrar hasta sus hogares. Y desde luego, pues esto es una celebración compartida de toda la comunidad politécnica. Pues muchísimas gracias y felicidades también a todos ustedes. Y ahora sí, Oscar, ¿a dónde se pueden comunicar? Pues recuerden que están abiertas las redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros. Seguramente hoy habrá muchas dudas con respecto al tema. La dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. También está abierta la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Tenemos la página de Twitter, la página de Facebook. En Facebook pueden encontrar el Facebook Live. Y bueno, pues ahí están las redes sociales. Saludo con mucho gusto. Bueno, recuerden que tenemos la opción para el subtitulaje oculto. Y esto, pues desde luego, como una forma de respeto e inclusión a todas las personas que no pueden escuchar bien. Entonces allí está esta opción, desde luego, que Canal 11 y Diálogos en Confianza les pone como opción. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Y desde luego también a quienes nos acompañan a través de la señal internacional de Canal 11, que afortunadamente cada vez son más personas las que nos siguen y nos ven a través de esta señal. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema antes de que les presente a los especialistas que nos acompañan el día de hoy aquí en el Foro de Diálogos en Confianza. Vamos a ver una cápsula que nos muestra cómo está la homeopatía en nuestro país. Vamos a verla. La homeopatía en México la brindan a nivel institucional solamente el Hospital Nacional Homeopático, que es parte de los hospitales federales de atención de la Secretaría de Salud. Aquí se brinda la atención médica, sobre todo en la consulta externa, en donde se derivan, se detectan pacientes, se derivan y todo, hacen tratamientos para hospitalización o dependiendo de lo que requieran. Otro lugar donde se brinda atención médica homeopática a nivel de consulta es en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y hay otras unidades hospitalarias que son la Escuela Libre de Homeopatía de México, del Hospital Higinio G. Pérez, que también brindan atención médica.
A nivel institucional es lo único que tenemos reconocido como oficial, se puede decir. Aunque hay asociaciones, hay grupos de médicos homeópatas que ocasionalmente brindan atención médica. La homeopatía como tal, en relación a todos los demás tratamientos, no está peleado, no tienen discusiones, etcétera, etcétera, sino que se complementan unas a otras muchas de las veces. El homeópata, cuando hace un diagnóstico y descubre que el paciente requiere un tratamiento quirúrgico, pues se lo envía al cirujano. Vienen muchas de las veces porque ya probaron otro tipo de tratamientos o bien por recomendación de familiares, amigos que se han ido tratando con homeopatía. Debemos de reconocer que muchas veces la crítica, a veces nosotros mismos nos la ganamos, ¿no? Hay médicos o hay gente que se dice que son médicos homeópatas y que realmente no tienen ese fundamento, esa situación como para la atención médica. Y nosotros no lo ganamos porque a veces no hacemos bien las cosas como deben de ser. Es el desconocimiento general de lo que es la homeopatía, lo que ocasiona muchas veces la no comprensión del método. La homeopatía en México sigue creciendo. La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía cada año, cada semestre sale una generación de médicos homeópatas. Sigue creciendo en el sentido de la atención, se sigue documentando cada vez más. La atención aquí en el hospital se las ofrecemos sobre todo a nivel de la consulta externa, para que vengan, se les haga allí su evaluación médica, reciban tratamiento homeopático y si requieren algún otro tipo de atención dentro del hospital, mismo se va derivando por los diferentes servicios y especialidades. Vámonos de lleno con el tema. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Primero las damas, la doctora Gloria Hernández Ruiz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La doctora es médico adscrito a la consulta externa del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. Nos acompaña también el doctor Arturo Benítez Trejo. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias. El doctor es director del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. El doctor Juan Carlos Campos Contreras, bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. En la días. cápsula, pero ahora aquí en vivo. Gestor de calidad del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. Y el doctor Fernando Ochoa Bernal, bienvenido, doctor. Buenos días, gracias. Médico adscrito a la consulta externa del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud. Doctores, ¿desde hace cuántos años más o menos se utiliza homeopatía en nuestro país? Ya nos dijo Oscar de que cuando era chico, entonces suponemos que ya hace un tiempo. Pero para hablar de cifras más específicas. Pero parece que fue ayer. Pues, se utiliza en México desde 1850. 1850 llegaron los primeros homeópatas. Vía Cuba venían de España. Ellos fueron los introductores y los primeros profesores y divulgadores de la homeopatía en nuestro país. En nuestro país vemos mucha medicina alópata, que muchos de lo que vemos también todos los lunes, por eso decía yo que desde el principio del programa que para mí también es interesante aprender y conocer junto con ustedes todo lo que nos vayan a explicar. Pero en comparación con otros países del mundo, hay muchos países donde se utiliza mucha homeopatía. ¿Cómo estamos en relación a ellos y cómo está el mundo en general? Bueno, no sé, el número actual de países es alrededor de 95 que lo utilizan en el mundo, aunque ha habido alguna regresión en otros países por una especie de campaña, ¿no?, para no permitir que se desarrolle el modelo homeopático. Hay países que lo utilizan pues, desde el nacimiento de la homeopatía, en 1810, ¿no? Y en los grandes países, Estados Unidos, Francia, Alemania, se utiliza en gran medida. En la India no se diga, allí es una de las 3 medicinas que se utilizan. Más que cualquier otra cosa. Se utilizan los 3 modelos, ¿no? El convencional, de la farmacología convencional, el ayurvédico y la homeopatía. Perfecto. En la cápsula nos dijeron que no hay muchas instituciones que utilizan homeopatía en nuestro país y ahorita acaba de mencionar que hay mucho bloqueo hacia la homeopatía o la gente no está totalmente convencida. ¿Por qué es esto, doctores? Sí, mire, bueno, actualmente en el país tenemos solamente un hospital, que es el Hospital Nacional Homeopático, que de manera oficial practica la terapéutica homeopática. Tenemos la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, tenemos a nivel de posgrado, de manera oficial reconocido, cuatro lugares en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, Homeopatía de México y la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y la población en general cada vez demanda más la homeopatía. Todo esto ha ido cambiando al paso del tiempo y hay mucha mayor aceptación que antaño, que hace tiempo, acerca de la homeopatía. Ciertamente sí hay también
corrientes que pueden llegar a estar en contra de la homeopatía, pero es cuestión de ir al paso del tiempo cumpliendo con todos los requisitos que nos pide todo el método científico para poder ir logrando desentrañar los misterios que hay acerca de cómo funciona el medicamento homeopático. Durante la cápsula también nos comentó, doctor, que tristemente hay muchos médicos que se dicen que son homeópatas y no lo son. ¿Me podrían decir cómo es la formación de un médico homeópata? Bueno, la formación oficial está desarrollada en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Hay otra también, la Escuela Libre de Homeopatía, que esa es, digamos, un organismo también se dice no gubernamental, pero está reconocido, que también oficialmente está oficialmente también está produciendo médicos homeópatas, incluso tiene un hospital adjunto que también da consulta. Pero desafortunadamente existen lugares también, por ejemplo, en provincia sobre todo, en donde no está bien oficializada la enseñanza de la homeopatía y produce o están desarrollando personas que no se les puede decir médicos porque no tienen la capacitación o la enseñanza médica como tal sobre la homeopatía. Oficialmente, entonces, si lo consideramos, es la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y la Escuela Libre de Homeopatía. Y los posgrados, que también son para médicos no homeópatas, médicos alópatas que quieren estudiar la homeopatía, se encuentra la Escuela de Homeopatía de México, por ejemplo, la misma Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía tiene un posgrado de especialidad, y en la Escuela Libre de Homeopatía. Porque hay varios hospitales como el Juárez que ya tienen un área de homeopatía, pero regresando a la educación del médico homeópata, ¿él tiene que estudiar medicina en una escuela normal de medicina? Sí. Y después, la homeopatía es como escoger otra especialidad, como decir, yo quiero ser homeópata, o yo quiero ser cirujano, yo quiero ser cardiólogo, tienes que irte. ¿Está dentro de las ramas de las especialidades médicas considerada la homeopatía? Cuando uno presenta el examen nacional de residencias, ¿puedes aplicar? No, ahí el médico homeópata aplica al examen nacional de residencias médicas para cubrir la especialidad o desarrollar una especialidad de las tradicionales, cirugía, sí, medicina interna, etc. Pero para los homeópatas, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, alguien que esté estudiando medicina ahorita y nos esté viendo y diga, a mí me gustaría hacerlo, ¿tengo que presentar el examen? No. Okay. Ese va directamente a las escuelas de posgrado y aplica ahí su deseo de estudiarlo y ahí hace sus trámites. Perfecto. ¿Existe un Consejo Nacional de Médicos Homeópatas o hay un mecanismo regulador como existen las demás especialidades para controlar sobre todo este tipo de problemas que nos acaba de mencionar de gente que estudia homeopatía en algún lugar que no está avalado por los lugares serios como ustedes? Sí, claro. ¿Se llama el Consejo Nacional? Sí, claro. Hay dos consejos. Hay un consejo de certificación en homeopatía, que es el que avala de alguna manera la preparación en la rama homeopática del médico. Y hay un Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático, que es un consejo asesor, interlocutor ante el gobierno para los problemas del gremio, para los problemas de la profesión y para problemas incluso del desarrollo de la homeopatía desde el punto de vista legislativo normativo. Pero nosotros de alguna manera nos hemos autorregulado, como se autorregularon todos los consejos anteriores. Lo que realmente detiene, pudiera ser el dique para el desarrollo de esta homeopatía informal, de estas personas que hacen una homeopatía informal, son los colegios. Eso está perfectamente enmarcado, ¿no?, dentro de la normatividad de Dirección General de Profesiones. Estas escuelas de posgrado están reconocidas por ahí, de hecho les dan una licencia de especialidad, ¿no? Entonces, la cosa es que quede claro que existen colegios especializados. Tenemos que hacer un corte. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes. Estamos viendo cómo se forma un médico homeópata y vamos a ampliar sobre el tema. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. La consulta externa está abierta a todas las personas que quieran venir al hospital, no importa si tienen servicio médico de seguro, ISSSTE o seguro popular. Como todos los hospitales tenemos un procedimiento para poder aceptar a los pacientes de primera vez. Tienen que venir antes de las 7 de la mañana para que tengan una ficha y ese mismo día los atendemos. Se dan 5 fichas de primera vez. Después vienen los citados. El Hospital Nacional Homeopático, en la consulta externa, como su nombre lo dice, pues tenemos pacientes de todas las patologías, somos médicos generales y homeópatas.
Entonces tenemos padecimientos gástricos como gastritis, colitis, personas que vienen con problemas de menopausia, osteoporosis, problemas también metabólicos como diabetes, obesidad, hipertensión. O sea, en realidad vemos de todos los padecimientos. Tenemos 2 turnos en la consulta externa para atención de los pacientes. En la mañana tenemos 6 consultorios habilitados de consulta externa y en la tarde solo 2. Tienen un costo de 97 pesos la consulta de primera vez y ese costo también les dan el medicamento, o sea, les dan la consulta y el medicamento homeopático por el mismo precio. En el Hospital Nacional Homeopático seguimos todas las normas del sector salud, entonces a todos los pacientes se les abre un carnet y una historia clínica, se les hace desde el principio y a todos los pacientes pues se les hacen toda la valoración, tanto cardiovascular, valoración digestiva, si es necesario se les manda a hacer estudios de laboratorio, radiografías, electrocardiogramas, según el padecimiento por el que venga y se le da seguimiento. Siempre los pacientes de primera vez, ese día se les da cita para darles el seguimiento y de acuerdo a lo que nosotros determinemos, pues se les mandan los estudios correspondientes. Nosotros atendemos al día 14 pacientes. En consulta externa nosotros tenemos un trabajo muy cercano con las especialidades. El hospital cuenta con especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía, oftalmología y estomatología. Otorrinolaringología también. Entonces, si tenemos algún paciente que necesite pasar a interconsulta con alguno de nuestros compañeros, nosotros lo derivamos también. Entonces estamos viendo que básicamente es una consulta externa como de cualquier hospital. Llegan, hay fichas de primera vez y se les da cita a los subsecuentes. ¿Nos pueden decir cuál es el principio de la homeopatía? ¿Qué la hace diferente de la alopatía? Si alguien pregunta, ¿qué es homeopatía? Bueno, la homeopatía es un sistema de salud diferente al convencional. Básicamente buscamos que se cubra algo que se llama la ley de los semejantes. Hay algunas características que tiene que cubrir esta metodología. Por ejemplo, siempre nos vamos a basar en una ley de la naturaleza y vamos a promover hábitos higiénicos, dietéticos, una forma de vida, un estilo, pero también vamos a buscar un medicamento que provoque los mismos síntomas que presenta el paciente. Vamos a dar un estímulo inmunológico con el medicamento que vamos a prescribir. Entonces, en la alopatía se utiliza el sistema de contrarios, en la homeopatía se utiliza el sistema de semejanza. Por ejemplo, entonces, ¿cómo funciona? Tengo yo, ahorita les voy a preguntar específicamente a ustedes de patologías, pero cualquier enfermedad, tengo, no sé, piensen en alguna patología, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funcionan los medicamentos homeopáticos? Si no son contrarios, sino son análogos o hacen lo mismo que hace la patología. Así es, mira, por ejemplo, ahorita comentabas que sentías mucho frío aquí en el auditorio, entonces yo voy a buscar un medicamento que tenga estas características, que provoque frío y que provoque a lo mejor este fluido nasal que presentas con el frío. Entonces, algo semejante en la naturaleza puede ser la cebolla, que cuando la picas te provoca este tipo de síntomas. Sí. Preparado homeopáticamente, ese puede ser uno de tus medicamentos más adecuados. Aparte, tomaremos algunas otras características que no son muy útiles. Habíamos hablado del frío, del calor, pero también las situaciones emocionales. A mí me da coraje que haga frío, entonces eso nos ayuda a elegir un tipo de medicamento. O a mí me da tristeza tener esta enfermedad, eso nos ayuda a elegir otro tipo de medicamento. Y también tiene que ver qué tan profundo es tu enfermedad. Puede ser un catarro muy sencillo o puede ser secundario una tumoración que tú tengas, ¿no? Entonces, en base a eso va a ser la prescripción por semejanza y también la dosis que vamos a prescribir en cada caso. ¿Los medicamentos homeopáticos todos derivan de algo natural? No todos derivan de algo natural. La mayoría de los medicamentos homeopáticos se elaboran de productos del reino vegetal. Algunos muy comúnmente usados, por ejemplo, árnica montana, la camomila matricaria, que es la manzanilla. Entonces, algunos son muy lo más común es que sean de un 40%, son del origen vegetal, pero también tenemos algunos extractos de origen animal, se utilizan mucho
algunos venenos, por ejemplo, de algunos ofidios, de algunas víboras, ¿no? O de arañas, de abejas. De abeja, ¿no? Es muy útil un medicamento que se hace a base de la abeja. Hay otros medicamentos que se utilizan del reino mineral, por ejemplo, el sulfur, ¿no? Que se obtiene de los minerales y que es muy útil, la calcárea carbónica, que es también del reino mineral, algunos otros que se utilizan, que son secreciones patológicas, que se llaman nosodes, o algunos que se llaman sarcoides, que son tomar parte de un preparado homeopático a partir de un órgano. Entonces también tenemos algunos medicamentos que incluso son imponderables, que son, por ejemplo, de rayos X, ¿no? O del sol incluso, que son los menos utilizados, pero también se elaboran. Y también algunas sustancias que en alopatía son muy útiles para disminuir ese efecto, por ejemplo, la digoxina se prepara también homeopáticamente para algunos trastornos de tipo cardíaco. Sí, por ejemplo, la digoxina es un medicamento que se utiliza para la insuficiencia cardíaca, que le da fuerza al corazón, y aquí lo utilizan para problemas cardiovasculares también. Así es. Hablaban de las diferentes concentraciones. Dependiendo de la concentración del medicamento, ¿va a ser el efecto? No necesariamente. Ahí depende mucho de la sensibilidad de la persona y de las características de los síntomas. Si son síntomas que son muy notables o que están en ese momento muy exacerbados, se puede utilizar de dosis bajas o medias que le decimos nosotros durante la preparación, hasta dosis altas, dependiendo de la individualidad de cada paciente y de la aparición de cada síntoma. Hace rato, por ejemplo, en el inicio decían que la homeopatía se utiliza mucho para migrañas, fiebre, etcétera, pero a lo mejor todas estas en conjunto, todos estos síntomas en conjunto son determinados por algún padecimiento, que como decía la doctora, ya cada persona le da su individualidad de aparición. Entonces, las diferentes dosis que se están utilizando dependen mucho de las características de los síntomas y de las características del paciente. Habrá pacientes que, por ejemplo, pueden estar inmunológicamente deprimidos, no se les puede dar estímulos tampoco muy fuertes, ¿no? de tratamiento. Ahí es la valoración precisamente del médico para poder individualizar también ese tipo de dosis. Regresamos a la individualización que comenta el doctor en la consulta externa. Llegan, ya hablamos y nos acaban de decir que son médicos. Ustedes pueden checar la cédula del médico homeópata con el que van a ir. Y tenemos una cápsula que nos dicen qué toman en cuenta para evaluarse. Va a ser una historia clínica, pero vamos a ver esta cápsula que nos explica cuáles van a ser las bases para llegar a un diagnóstico homeopático. Los elementos que tomamos los médicos homeópatas para hacer un diagnóstico se basan idénticamente que en una historia clínica tradicional, en los antecedentes primero de los padres, posteriormente los antecedentes del bebé, condiciones al nacimiento, tipo de alimentación, cuándo comenzó a estar enfermo y sobre todo hacemos mucho énfasis en cuál es como el elemento base para detonar una enfermedad, sea una impresión, un cambio de vida, los papás se divorciaron y ahora el niño está enfermo por esa condición, o hay un gran descuido de las mamás, y todo eso afecta emocionalmente a un bebé sin importar la edad que tenga, y para nosotros eso es sumamente importante para establecer un diagnóstico. La individualidad o cómo tomamos nosotros a un individuo es primero saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, tanto de alimentación, de clima, con qué se siente mejor, en qué condiciones de entorno, si son tímidos o son extrovertidos. De esa manera individualizamos. Por ejemplo, un individuo puede tener un cuadro gripal, todos tener escurrimiento nasal, es decir, rinorrea. Sin embargo, alguien puede agravarse en un ambiente cálido y el otro puede agravarse en un ambiente frío o cuando hay humedad. Ese es el tipo de individualización que hacemos. No es como en alopatía que decimos, para un paciente que tiene gastritis le vamos a dar un inhibidor de la bomba de protones, o le vamos a dar para alguien que tiene rinorrea
tiene escurrimiento nasal, le vamos a dar un antihistamínico. No lo manejamos así. Cada individuo tiene una característica que lo hace peculiar y diferente al resto de los individuos, y eso es lo que nosotros utilizamos para establecer primero el diagnóstico nosológico, es decir, la enfermedad que tiene el paciente desde el punto de vista homeopático, y después un diagnóstico que nosotros denominamos medicamentoso, es decir, establecemos cuál es el fármaco homeopático, el medicamento homeopático que va a ser útil para esa condición específica de un individuo. La dosis que se utiliza homeopáticamente hablando depende también si la patología es aguda, subaguda o crónica. Para los cuadros agudos utilizamos las potencias más bajas desde el punto de vista homeopático. Para un caso ya no tan agudo, sino más bien crónico, utilizamos potencias altas, y dependerá también de qué tan profunda es desde el punto de vista homeopático la enfermedad. Para nosotros la enfermedad parte de manera importante en la emocionalidad. Parece que ya hay varios comentarios, Oscar. Sí, así es, varios comentarios. Les agradecemos mucho su participación. Nos dice, por ejemplo, Eugenia Luna, comenten, por favor, la diferencia entre homeopatía y microdosis. Saludos y felicidades. Por otro lado, nos dice Cristal Hernández, yo desde que tengo uso de razón anduve buscando en la medicina alópata la solución y el fin a mis enfermedades y dolencias. A mis 31 años di con un médico homeópata que ha cambiado mi salud. Al fin puedo hacer una vida con energía. Antes no podía hacer absolutamente nada, tuve que salirme del trabajo y ahora soy tan feliz y sigo con mi tratamiento. Yo la verdad es que lo recomiendo y mucho. Yo tenía anemia crónica, nos comparte Beatriz Franco, y en el IMSS llevaba casi 10 años sin poder corregirla, siempre tomando hierro, pero hasta que mi estómago llegó a no aceptarlo más. Y no se corregía este problema. De hecho, después llegué a hematología de la raza y nada se corregía este problema, hasta que me traté con la homeopatía y mis niveles de hemoglobina después de estar 7, 8, 9 años que no se habían corregido, comenzaron a cambiar. Por la homeopatía ya el nivel es normal y me hubiera gustado hablar con ustedes para que escucharan mi experiencia. Incluso cuando nos comparte, cuando padecí cáncer de mama, y agradezco al doctor Francisco García, homeópata, que me ayudó con la homeopatía para curarme varias enfermedades. Preguntaban algunas personas, ¿para qué enfermedades se puede utilizar y tal? Y hay también algunas otras personas que están incluso molestas diciendo que la homeopatía no tiene rigor científico, que no está avalada por los organismos necesarios para ser considerada y que solamente es el efecto placebo. En fin, hay alguna molestia por parte de un sector de nuestro público y entonces estamos atendiendo también esas llamadas porque dicen, no, bueno, la verdad es que sí es como poco serio este asunto. Sin embargo, bueno, no es la primera vez, como también ya lo comentaban los doctores desde un principio, que esto ocurre, ¿no? Entonces, a ver, expliquen esto porque es interesante. Sí. La homeopatía sigue un método científico como, por ejemplo, hablamos de la digoxina. La digoxina es un medicamento que se utiliza alopáticamente para la insuficiencia cardíaca, en donde se hacen estudios clínicos y el fármaco pasa varias etapas para poder salir a la farmacia y utilizarlo para cierto padecimiento. ¿Qué pasa en la homeopatía? A ver, la persona que pregunta sobre el rigor científico de la homeopatía, a ella y a todos los que tienen alguna duda al respecto, yo los invito a que, y es muy sencillo ahora, hay una dirección que se llama, lo pueden hacer en Google, se llama PubMed, pongan la palabra homeopat, sin nada más hasta la T, homeopat, y verán que les resultan alrededor de 5.700 publicaciones, o sea, artículos publicados, que se supone que son indexados, que son revistas serias, no sé si de alto impacto o no, pero... Déjenme explicar esto, ¿qué quiere decir PubMed? Nosotros los médicos, toda la gente que nos dedicamos a la medicina, este PubMed lo utilizamos porque quiere decir que son artículos que tienen calidad científica. Para que estén ahí, tienen que haber pasado un rigor científico para poder estar ahí publicado. Cuando se habla de una revista indexada, ¿qué quiere decir? Que es una revista de calidad científica que está indexada dentro del Index Medicus, se llama, donde... No es lo mismo leer en una revista que te compraste en el puesto de allá afuera cuando te estabas boleando los zapatos y te dice algo de salud, a una revista con calidad científica. Perdón, doctor, nada más quería aclarar entonces, eso. Para redondear la idea,
Vamos a suponer que el 1% de todas esas publicaciones tienen evidencia formal, que pueden pasar el rigor, digamos, de los grandes filtros del Cochrane, ¿no? del sistema Cochrane. De hecho lo es, aunque hay otros estudios, ¿no? Grupos de investigadores un tanto sesgados que dan recomendaciones a los gobiernos para que no se utilice la homeopatía. Esta es una controversia internacional actual, ¿no? Que está sucediendo desde los últimos 5 o 6 años en una manera más intensa, pero que ha existido desde hace muchísimos años. Vamos a suponer que el 1% de todas esas evidencias son reales. Eso obliga a la mente científica, que por definición debe ser flexible y debe ser capaz de adquirir nuevos conocimientos y de explorar fenómenos desconocidos, debería obligar simplemente a la ciencia médica en general a que se tomara más en serio la homeopatía, se le diera un poquito más de interés en cuanto a investigación, y entonces sí podríamos saber realmente en dónde la homeopatía es muy útil, es menos útil o es inútil. Había un comentario muy interesante en realidad de ¿para qué sirve más la homeopatía? Yo puedo asegurar de principio que en las enfermedades orgánicas de daño profundo, tisular, es muy difícil que la homeopatía las corrija con rapidez. Ahorita vamos a regresar a hablar de cuáles son estas enfermedades y vamos a ver en dónde hay más campo de acción y aparte en ver en que no está peleada una cosa con la otra, que es lo que queremos aclarar también. Se vale hacer las dos cosas y vamos a darle importancia también a lo que acabas de comentar, que recibí también mensaje de que si hay un efecto placebo cuando se utiliza homeopatía o no, qué es el efecto placebo y cuáles son los principios activos, qué es lo que te van a hacer farmacológicamente para que tú te sientas mejor. Ya se habló de que lo que se está trabajando es con la individualidad del paciente, no con la patología. Entonces vamos a regresar a platicar de todo esto y los invitamos a que nos sigan escribiendo porque la verdad estamos abiertos a escuchar todos sus comentarios. No se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. El servicio de farmacia del Hospital Homeopático consiste en surtir las recetas de los médicos que dan la consulta en los consultorios aquí en el hospital. Los medicamentos vienen del laboratorio. Nosotros llenamos frascos con el material que nos traen, como es el glóbulo y el frasco. Llenamos los frasquitos con glóbulo y luego lo que hacemos es impregnar esos frascos con glóbulo con los medicamentos que nos traen del laboratorio. La impregnación consiste en tomar el medicamento que ya lo traen los laboratorios así. Nosotros en un frasquito ponemos glóbulos, vaciamos el medicamento en el frasco con los glóbulos y eso es impregnar el medicamento. Los medicamentos homeopáticos se dividen en policrestos y en semipolicrestos. Los policrestos son los de más uso y los semipolicrestos no son tan de uso tan continuo. Nosotros aquí los tenemos acomodados como en cualquier farmacia por orden alfabético, de la A a la Z. De aquí para allá tenemos los policrestos y de aquí para acá los semipolicrestos. El costo del medicamento ya viene incluido en la consulta, se les da la consulta y su medicamento. Nosotros aquí en la farmacia hacemos el llenado de los frascos con glóbulo. En una parte que tenemos allá, es bajo una campana, nos cubrimos la cabeza y usamos cubrebocas para que estén lo más estéril que se pueda. El surtir el medicamento es todo una técnica y todo un método, una metodología que se utiliza. Es lo más estricto a la regla que hizo Hahnemann en su época cuando él lo descubrió o utilizó este método. Doctores, ¿de dónde se obtienen los medicamentos homeopáticos? Bueno, ya lo había comentado la doctora Gloria. Básicamente son, en principio, de minerales, de plantas y de vegetales, sí, pero con condiciones muy rigurosas. No es agarro la manzanilla de Puebla y... No, a eso voy. Por ejemplo, en una compañía, hablando de alopatía, una compañía farmacéutica fabrica un medicamento. Los medicamentos homeopáticos, ¿cuál es el...? Bajo ese proceso de recolección primero, desde ahí empieza el preparado del medicamento homeopático. La industria, el grupo médico, escoge precisamente lo que está en la farmacopea homeopática como recomendación, ¿sí? Si vas a tomar, por ejemplo, el Aconitum napellus, que crece en los Alpes, que bajo ciertas condiciones climáticas, bajo cierto terreno, ese es el que debes de utilizar en un momento específico de floración, porque es cuando tiene mayores principios activos.
Ok. Entonces, ese es el del que se toma y bajo reglas especiales de la farmacia homeopática se prepara la primera, digamos, la sustancia madre, ¿no? La tintura o la trituración. A partir de ahí se preparan los medicamentos, se van diluyendo y dinamizando. Y aquí es bien importante aclarar, es dinamodilución, es diluir y dinamizar. ¿Qué Dinamizar quiere es decir dinamizar? imprimirle una fuerza cinética, una fuerza de impacto cada vez que se va disolviendo, para que todas las moléculas vibren al unísono con la sustancia original. Ok. Eso es lo que le da la característica a la homeopatía y lo que la diferencia de la pregunta que hicieron, de que si es microdosis o no. En un momento la homeopatía, en una parte de la preparación del fármaco puede ser microdosis, pero hay otra parte en donde es una alta dilución, donde ya no hay molécula activa como tal. Pero sí existe una información que de alguna manera está impregnada, está impresa en esa agua o en ese solvente. Ahora, de las presentaciones, ahorita hablamos de los chochos famosos, de los chochitos que tienen como alcohol. Sí. ¿Qué otro tipo de presentaciones hay? ¿En gotas, en infusión? ¿Cómo? Sí, por supuesto. El original, de hecho, el glóbulo en sí es inerte. El glóbulo en sí lo llegamos a utilizar como placebo. No. Es la sustancia, digamos, la dilución hidroalcohólica la que se coloca o se utiliza para humedecer esos glóbulos. Esa es una forma de darla. La otra forma es darla en agua, en un sistema especial que se llama Método Plus, que usamos mucho en el hospital. De hecho, somos bastante líderes en eso. Y hay otras formas. Yo recuerdo que en Alemania había preparados un laboratorio que se llamaba Schwab, que los usaban en jarabes, en supositorios, hacen fórmulas magistrales. Hay todo Las tipo de pueden preparar de muchas maneras. Hasta inyectables. Había un medicamento que se llamaba Viscum, que utilizaban para el cáncer hace 35 o 40 años que yo lo conocí, ese medicamento. Ok. Ahora, regresando a algunos de los comentarios que hubo anteriormente, que hay gente que dice, te funciona como placebo. ¿Podrían hacer la diferencia entre un placebo y una sustancia activa, que es lo que hace en el organismo, la que quieran escoger? Sí, muy bien. Bueno, el placebo es una sustancia que es inerte, puede ser agua, puede ser sacarosa, puede ser glucosa. Se administra al paciente y se usa incluso en los trabajos de investigación de cualquier tipo de medicamento, no nada más en los homeopáticos, para poder contrastar con la sustancia o el medicamento que se está realizando. El medicamento homeopático, dependiendo de su dilución, puede ser que físicamente todavía identificamos sustancia dentro del preparado que se administra y de ningún modo es placebo, hay sustancia hasta cierta dilución. De cierta dilución en adelante ya deja de haber, como comentaba el doctor Fernando, sustancia física. Sin embargo, hay efectos que se han registrado sobre los efectos que tiene sobre el paciente. Entonces, no es un placebo, el medicamento homeopático. ¿Los medicamentos se hacen aquí en el país? ¿Tenemos propia producción? Sí, tenemos propia producción de los medicamentos y además el fenómeno se va a repetir cada vez que prescribimos un medicamento. En este caso que se habla del efecto placebo, nosotros estamos en un hospital en donde no podríamos arriesgar a ningún paciente en ninguna patología para proporcionarle algo que es inerte. Entonces, siempre hay un efecto y se repite el actuar de la homeopatía en cada uno de los enfermos. Es decir, sigue un método científico. Sigue a un todos método. los pacientes que tengan, no sé, porque yo no sé de homeopatía, pero por ejemplo, que tengan escurrimiento nasal a causa de alergia que estábamos anteriormente, si le damos este medicamento vamos a ver que el escurrimiento nasal se va a disminuir. Así es, en todos los pacientes va a haber un cambio. La forma de prescripción es diferente. Nosotros tomamos en cuenta la energía de cada paciente para hacer una prescripción. No tiene que ver tanto el peso y la vitalidad. No tiene que ver tanto el peso como cuando prescribimos un fármaco alopático. Tiene que ver la energía de cada paciente. Por ejemplo, cuando tiene fiebre, qué tanto se mueve, qué tan postrado se encuentra, qué capacidad de reacción y qué tan sensible es a la medicación. ¿Y esto cómo se mide? Esto me parece interesante. A ver, si quieres, lo que la doctora quiere decir es que es un término tradicional en la homeopatía hablar de energía vital, pero en realidad el concepto moderno, digamos, biomédico podría ser la vitalidad. ¿Cómo medimos la vitalidad de un ser humano? De la manera en que reacciona. La fuerza que tiene para hacer las cosas, la manera en que reacciona a un fármaco. Por ejemplo, nosotros sabemos que un paciente que hace una reacción inmediata a un anestésico tiene una vitalidad alta, porque reacciona rápidamente al estímulo.
paciente que le tienen que poner doble dosis, digamos, de X analgésico o X fármaco, dices, este paciente reacciona poco. A eso nos referimos con la vitalidad que pueda tener un paciente. También tiene que ver con su manera de pensar, de reaccionar, cómo es activo desde el punto de vista mental, qué tan susceptible es. Todos esos parámetros en la homeopatía se utilizan muchísimo para calcular, digamos, el medicamento, en qué nivel de dosis lo vamos a prescribir. A ver, y aquí me entra la duda que eso pues, no es medible. Por ejemplo, en alopatía dices tantos miligramos por kilogramo de peso. Aquí, dependiendo de la vitalidad del paciente, un médico puede percibir que estoy más vital o otro. No solo o hay un tabulador. Lo puedes meter a una escala, si quieres. Okay, de hecho, existe una escala. No todos los médicos homeópatas lo utilizan porque la experiencia es lo que te dice muchas veces este paciente en base a cómo está viviendo en su día a día, ¿no? Cómo come, cómo trabaja, cómo hace las cosas en su cotidianidad. Desde ahí tú puedes decir, bueno, este paciente realmente tiene la energía. O pacientes totalmente consumidos, ¿no? Totalmente desgastados, anémicos, desnutridos, que dices, este no tiene una buena vitalidad. En ese sentido lo decimos. Claro, hay un grado de subjetividad, por supuesto, pero hay escalas para medirlo, como la psicoterapia o la psicología lo puede utilizar. Hay escalas. Bien. ¿Son muy caros los tratamientos homeopáticos? No, para nada. Yo creo que son de los medicamentos utilizados, los más baratos que existen en el mercado. En el mercado. Por ejemplo, puede ser, no son tanto los medicamentos de patente, las vitaminas, los minerales, muchas veces salen mucho más caros que lo que es un medicamento homeopático. Ok. Oscar, ¿tienes más llamadas? Sí, nos dice, por ejemplo, Adriana García, ¿la homeopatía cura el lupus o solo lo controla? ¿Y de qué forma puede ayudar a una persona con lupus? Por otro lado, dice, ¿la homeopatía puede ayudar a una persona que padece una hernia inguinal? Silvia Vega Sánchez, soy una persona que padece insomnio. ¿Me puedo tratar con la homeopatía? Por otro lado, también Angie Arbizu, yo voy con una señora homeópata, pero ella da la misma medicina para el mismo paciente a todos. No hace diagnóstico. Y se ha llegado a decir, llegas con los síntomas y ella concluye que tienes, con una revisión, no más preguntas, y entonces así es como diagnostica. Dice, siempre he tenido la duda si es la manera correcta o no está estableciendo un buen método. Además de que no tiene una tarjeta ni ninguna cédula, ¿de qué manera se puede saber si es auténtico el doctor homeópata? Por otro lado, nos dice Necho Castillo, yo sufro hipotiroidismo y quisiera saber si la homeopatía puede tratarme porque no me siento bien a pesar de estar controlado. ¿Qué tan efectiva es para enfermedades de las vías respiratorias la homeopatía? ¿Es factible? O sea, algunas personas también preguntan si es una medicina complementaria, si es más en cuanto a lo preventivo, si se puede utilizar al mismo tiempo que la medicina alópata. Desde Michoacán nos dice Maru Vera, ¿cómo puedo buscar un médico homeópata confiable con la especialidad? Y sobre todo, en otros lugares de la República, si también hay lo mismo, porque algunas personas decían, bueno, es que no es lo mismo la cantidad de médicos que existe en la Ciudad de México y a diferencia del resto de la República, hay muchos menos para quienes quieren tratarse de esta forma. Nos dice, por ejemplo, Patricia Moguel, yo era adicta a la homeopatía. Cuando era chica robaba botellas completas. Es excelente la misma tomándola adecuadamente. Y favor, hablen en otro capítulo del síndrome de neurona motora. Parte de los comentarios y preguntas. Recuerden que todas sus preguntas, si no salen a lo largo de la conversación, las van a contestar los invitados en el último bloque del programa. Mientras seguimos preguntándoles. Doctores, ¿está peleado el tratamiento alopático con el tratamiento homeopático? Pues en realidad no está peleado. Lo que pasa es que cuando llega un paciente a homeopatía, lo ideal es que tengamos un tratamiento profiláctico, ¿no? Preventivo, evitar que avancen algunos síntomas. En este caso, que habla la paciente que tiene un problema de hipotiroidismo, no le podemos quitar la hormona tiroidea.
si podemos agregarle algún medicamento homeopático para disminuir las molestias, los efectos que tiene, algunos síntomas extras que pueda tener. Pero esta es una idea de que llegan al hospital homeopático y quieren que quitemos el hipoglucemiante, el antihipertensivo o algún tratamiento. No podemos es bien importante aclarar eso. Bien importante. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, un cáncer de estómago y estoy bajo, ya me operaron y estoy bajo tratamiento con quimioterapia. Si voy con un homeópata, ¿me va a quitar el tratamiento que ya estoy recibiendo? No debería. No debería. Sino, ahí sí, por ejemplo, se pudiera decir que el medicamento homeopático, si es que el médico, al momento de que ya lo estudió el paciente, ya lo revisó, ya lo exploró, etcétera, decide que sí puede darle medicamento homeopático, pueden complementarse y generalmente va a ser para la reducción sintomática de las molestias. Esto es, ojo, han hablado de la palabra complementar. Ahora, voy a hacer la misma pregunta. Si yo tengo un cáncer, puedo decir, no me quiero operar el cáncer, no quiero quimioterapia, me voy con con medicina homeopática, ¿me lo va a quitar? No, primero que le firme. Por eso, no, pero por eso es a lo que voy. Pero eso a lo que voy. Es a lo que voy. Es que eso es muy hasta irresponsable si el médico no le explica en ese sentido al paciente, incluso para disuadirlo, como dice el doctor. Sí. Hay situaciones que, por ejemplo, si tienen una tumoración X en algún órgano o en alguna parte de su cuerpo y ya está creando las molestias, los síntomas, pues tendría que ser valorado por el oncólogo. Si la persona, porque existen también personas que dicen, yo ya no me voy a hacer nada, lo que sí puede hacer en su momento es si va con el homeópata está obligado de decirle que ese no va a ser su tratamiento definitivo, que no lo va a curar, que le puede estar incluso disminuyendo algunas molestias, pero va de acuerdo a la respuesta. Es como hay una situación que decía, la homeopatía me ayuda para la hernia inguinal, pues no, ahí es un proceso mecánico, existe un orificio que se tiene que corregir mecánicamente, o sea, con la cirugía. Ok, esto es importante que lo sepamos para que quedemos todos, estemos hablando de lo mismo. Luego, otra cosa en cuanto a medicamentos homeopáticos, ¿la dosificación también depende del tipo de paciente o es una dosis, como por decir, vas a tomar ácido acetilsalicílico cada 8 horas si tienes cada... ¿Aquí cómo es? Depende del tipo primero el tipo de patología, tiene que ver la edad, tiene que ver el momento fisiológico, no es lo mismo una mujer embarazada o que una mujer que está menstruando, ¿no? O una persona senil que ya tuvo, no sé, 2, 3 cuadros de neumonía. Es diferente, cada homeópata cada médico homeópata debe evaluar de una forma integral toda esa serie de factores que intervienen. El problema es que la homeopatía sí maneja mucho la cuestión de estímulos, de ambiente, de forma de vivir y de forma de sentir. Eso es lo que hace la integralidad de la homeopatía, que es psicosomática. Realmente el enfoque de la homeopatía fue creada desde las primeras investigaciones con ese enfoque de recabar datos que producía esta experimentación en el hombre sano, que desgraciadamente, en ese entonces no había ciencia farmacológica, no había investigación. Empezamos por la fase 3, empezamos en lo clínico. Empezamos dándole a personas que se consideraban sanas, generalmente médicos, que se evaluaban y se les daban estas sustancias. Y cuando pasaban algunos días, se evocaban, se producían una serie de síntomas y malestares que iban siendo registrados muy cuidadosamente. Eso es lo que dio el parámetro de decir, ¿por qué por qué es tan útil la homeopatía al final de cuentas? Porque actúa como una vacuna dinámica. Vamos a dejar ese término ahí, como una vacuna dinámica. Pero el principio es algo parecido en ese sentido. Ok, en cuanto a efectos colaterales, ¿hay o no hay con medicamentos homeopáticos? Yo diría que no. Ahí la situación de los efectos muchas de las veces son el resultado de la respuesta del mismo paciente o por la ineptitud del médico. Ok, pero entonces generalmente son bastante inocuos, no causan efectos colaterales, que esto es importante también, pero el chiste es, como los acabamos de explicar, que vayas a la consulta externa, te revise el médico homeópata, te diga qué es exactamente lo que tienes que recibir y sigas las indicaciones que te estén dando. No está pelada con la alopatía, puede ser complementaria, pero hay que ir con el médico adecuado. Vamos a un corte, ahorita regresamos.
Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Hay una pregunta que a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que te hace sentir pleno, sentirte útil e integrado? Muchas personas dirían, pues algo que te da sentido de vida. ¿Qué es esto del sentido de vida? Y sobre todo, tal vez como adulto, pues ya lo identificaste, pero en los niños o en las jóvenes y los jóvenes, ¿crees que exista un sentido de vida? ¿Crees que el ayudar, por ejemplo, a otras personas podría convertirse justamente en esta sensación que te da el ayudar a alguien y entonces tener un sentido más de vida, y que no solamente es la parte económica, la parte profesional, que también lo puede dar, evidentemente, pero el ayudar a alguien más, entonces creará en ti tal vez otros intereses y otro tipo de valores? Bueno, pues mañana lo vamos a descubrir, así que la invitación es para que nos acompañen en punto de las 9 de la mañana por aquí, por la señal de Canal 11. No se pierdan entonces este programa Proyecto y Sentido de Vida en la Familia. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. En 1850 llegaron los primeros homeópatas vía Cuba, venían de España. Ellos fueron los introductores y los primeros profesores y divulgadores de la homeopatía en nuestro país. Actualmente en el país tenemos solamente un hospital, que es el Hospital Nacional Homeopático, que de manera oficial practica la terapéutica homeopática. Existen lugares también, por ejemplo, en provincias sobre todo, en donde no está bien oficializada la enseñanza de la homeopatía y produce o están desarrollando personas que no se les puede decir médicos porque no tienen la capacitación o la enseñanza médica como tal. Hay un consejo de certificación en homeopatía que es el que avala de alguna manera la preparación en la rama homeopática del médico. Y hay un Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático, que es un consejo asesor, interlocutor ante el gobierno para los problemas del gremio. Por ejemplo, siempre nos vamos a basar en una ley de la naturaleza y vamos a promover hábitos higiénicos, dietéticos. También vamos a buscar un medicamento que provoque los mismos síntomas que presenta el paciente. Vamos a dar un estímulo inmunológico con el medicamento que vamos a prescribir. Entonces, en la alopatía se utiliza el sistema de contrarios, en la homeopatía se utiliza el sistema de semejanza. Eso nos ayuda a elegir otro tipo de medicamento. Y también tiene que ver qué tan profundo es tu enfermedad. Puede ser un catarro muy sencillo o puede ser secundario una tumoración que tú tengas, ¿no? Entonces, en base a eso va a ser la prescripción por semejanza y también la dosis que vamos a prescribir en cada caso. Ahorita estamos en el servicio de ginecología y obstetricia. Estamos hablando de un área de ginecología en donde vemos mujeres no embarazadas, y obstetricia que son propiamente las mujeres embarazadas. La atención que les vamos a brindar es una atención convencional, en donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con su padecimiento y la resolución de este, y además apoyamos con medicamentos homeopáticos, a veces desde el punto de vista de apoyo y a veces exclusivamente, en donde considerando todos los principios de la homeopatía elegimos los medicamentos que sean útiles para ese caso y los proporcionamos con todas las ventajas que esto significa para la paciente, sobre todo en pacientes embarazadas o que tienen alguna restricción en cuanto a utilizar algún otro tipo de medicamento. Tenemos algunos medicamentos que tienen acción sobre algunos órganos en específico y sobre algunos padecimientos. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes que tuvieron el trabajo de parto, cuando este fue muy laborioso, que ellas tuvieron que pujar o algo, podemos dar medicamentos que tienen que ver con algún tipo de traumatismo. Podemos utilizar árnica o belladona. La paciente se va a desinflamar, se le quita el dolor de una manera muy fácil, rápida. Se le quita, por ejemplo, el edema si le damos apis mellífica o medicamentos específicos. Pero también escogemos medicamentos en forma mucho más individualizada, considerando el estado emocional de la paciente. Algunas de ellas están asustadas, otras están enojadas, algunas de ellas están muy tristes. Entonces, considerando también eso, podemos elegir medicamentos en forma mucho más individualizada, utilizando otras potencias y haciendo un tratamiento mucho más integral, individualizado y por lo tanto óptimo para nuestra paciente. En el Hospital Nacional Homeopático vemos a las pacientes con mucho humanismo. Al utilizar la terapéutica homeopática
nos fijamos no solo en el padecimiento, sino en la paciente en toda su integridad, que procuramos verla biopsicosocial y apoyarla para su recuperación también en todos esos aspectos. Por lo que la terapéutica homeopática siempre con su nobleza nos permite dar todo esto de manera suave y duradera. Vamos a escuchar al público que nos platica como todos los lunes. ¿Cómo se llama? Mucho gusto. Buenos días, Marta Gaitán, para servirles. Marta, ¿qué nos quiere platicar? Pues que para mí sí ha funcionado bastante bien la homeopatía. Yo tengo cerca de 3 años, un poquito más. Yo llegué por que ya estaba harta de tanto medicamento alópata, por las gastritis, todo lo que... ¿Cuál era la enfermedad que tenía? Problemas de la garganta. ¿Qué problema? ¿Sabe el nombre de la enfermedad? No. Ok. Problemas de la garganta y me empezaron a tratar y me ha funcionado muy bien. Pero era lo que yo comentaba con los demás, es la constancia que le damos nosotros también al tratamiento, las ganas de sentirnos bien. Y sí funciona. Mucha gente dice, no, es que esto nada más engaña al organismo. No es cierto. Funciona y funciona muy bien, pero sobre todo es la constancia que cada uno le da su tratamiento. Pero aquí también es importante, por ejemplo, yo defendiendo el punto de vista alópata, si le mando yo un tratamiento a un paciente necesito que sea constante, pero entonces me parece muy buen su comentario, que sean constantes, sigan el tratamiento que vayan a seguir, que sean constantes. Constantes, Okay. Así es. Muchas gracias, Marta. De nada. ¿Cuál es su nombre? Hola, soy Alejandra Hernández. Alejandra, ¿qué nos quieres decir? Estoy muy agradecida con este tipo de medicina porque nos ha sacado adelante aún de padecimientos complicados. ¿Cómo cuál? Como cuando nació mi hijo, él tenía un tumor detrás de la oreja, le doblaba la oreja. Fuimos con un pediatra y nos dijo que el tumor era benigno, pero que había que hacer una cirugía porque doblaba la oreja. Ese día consulté a un médico homeópata, me dio glóbulos. Me los tomaba yo, así como que no lo creía. Me los tomaba yo y por medio de la lactancia le pasaban al bebé y se fue reduciendo el tumor hasta que en una semana desapareció. Mi hijo tiene 13 años y nunca qué tuvo tipo de ningún tumor problema. era ese, sabes? No, solamente me dijeron llama? que era un tumor benigno. Pero no sabes el nombre. No. era una infección o algo por el estilo que le haya causado una tumoración. No lo sabemos. sé, solamente me dijo que no me preocupara, pues que el tumor era benigno, pero que había que hacer cirugía. Ok, perfecto. Sí, y realmente no he tenido necesidad de recurrir a la alopatía, cualquier padecimiento, sobre todo de vías respiratorias, que es lo que más se presenta en mis hijos, es muy rápida. Para mí ha resultado muy rápido. Perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Déjame pasarme para acá. Me siento en medio de ustedes dos. Hola, ¿cuál es su nombre? Graciela Fonseca. Graciela, ¿y qué nos va a decir usted? Pues yo realmente no uso mucho el medicamento de homeopatía, porque mis enfermedades son otras que necesito a fuerza de la medicina, que es la presión alta y la azúcar, entonces tengo que usar otro medicamento. Ok, pero sí ha utilizado homeopatía. Sí, ¿Para sí, qué tipo de para enfermedad? gastritis. Para gastritis utilizó homeopatía. Sí. ¿Qué tipo de gastritis tenía, sabe? Nerviosa. Ok, ¿y se le quitó? Se me quitó. ¿Y cómo se sintió de los nervios? Bien. Bien. Ok, ¿le ayudó para calmarse también? Para calmar también mis nervios. Ok, Sí, perfecto, también muchísimas muy- gracias. Vale. Ok, ahorita tenemos otro comentario más. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa María Durán. Yo uso regularmente medicina homeópata porque tengo un proyecto de salud menos fácil. La uso como una parte complementaria. Uso pues quimioterapia normalmente. Uso la medicina homeópata para quitarme efectos secundarios de la quimioterapia y también para regular algunas otras cuestiones. A mí no me la prescriben con chochitos, tomo solo el agua, una cucharada cada hora, me dan los diferentes frascos, pero también me la ponen vía intravenosa en algún suero, un medicamento homeopático alemán que pues me ayuda, la verdad, bastante. Ok, muchísimas gracias. Oscar. Nos dice, por ejemplo, Minerva Flores, ¿se pueden tratar las alergias severas con homeopatía? Y creo que esta pregunta tú pues la celebras mucho particularmente. Ahorita la vamos a contestar y voy a meter yo de mi cosecha también cuando la contestemos. No, también nos preguntan, por ejemplo, si la esclerosis múltiple puede ser tratada a través de la homeopatía. Teresa Lamala González
Berta Schnabel nos dice, bueno, a mi hija le ha servido para la ansiedad y la depresión. Ha logrado, la verdad es que, excelentes resultados. Nos dice por otro lado, por ejemplo, José Ángel Rangel, saludos desde Arvin, California. Buen tema y un poco polémico, él comenta, por sus tratamientos, pero sí es posible que existan bloqueos por parte de los grandes laboratorios, también lo considero. Nos dice también Miriam Laines, mi hijo está diagnosticado con Asperger y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Toma atomoxetina y risperidona Sí. y melatonina para poder dormir. ¿Se puede reemplazar todo esto con la homeopatía? O bueno, no forzosamente reemplazar, sino coadyuvar con algún otro medicamento. Alfredo Lona nos dice, bueno, yo tengo una pregunta, ¿la medicina homeopática es preventiva o correctiva? Muchos medicamentos, Nerval nos dice, que conoce como alópatas, han nacido de investigaciones de la homeopatía. La medicina, como la conocemos, generalmente tiene sus bases en la homeopatía. Desafortunadamente, los charlatanes han creado una mala imagen de esta área de la medicina. Por otro lado, nos dice una persona, yo soy apiterapeuta y felicito a todos los doctores en la materia. Felicidades por el programa, como siempre, de una gran utilidad y claro, tiene poder científico. Que no lo acepten otras personas y que pase como la apiterapia, bueno, es, yo creo que falta de información. Eddie Roth nos dice, felicidades, porque yo sí confío mucho en la homeopatía. ¿Existe algún medicamento para desinflamar o desaparecer un absceso originado por la aplicación de varias inyecciones? Nos dice otra persona, yo sufro hipotiroidismo y quisiera saber si la homeopatía puede tratarme porque no me siento bien a pesar de estar controlada. Solo para aclarar, nos dice Beatriz Franco, con la experiencia con el cáncer, ¿fue coadyuvante la homeopatía con la alópata, con químicos y radioterapias? Es muy importante aclararlo, no solamente fue con una de las dos. Alejandro Espejel nos dice, bueno, qué pena que Canal 11 esté transmitiendo este tipo de programas, la verdad es que me molesta que hablen de esto. En fin, la opinión está un poco dividida y algunos incluso dicen, bueno, porque Canal 11, porque el Instituto Politécnico Nacional tiene una escuela, entonces es que le damos cabida. La verdad es que aquí en Canal 11 y en Diálogos en Confianza le damos cabida a los distintos temas porque creemos que la sociedad entera tenemos que estar informados, pero verdaderamente informados. Cuando se desinforma, entonces sí se convierte en un daño para la población. Aquí por eso tenemos invitados especialistas, expertos en la materia, quienes nos dan precisamente pues toda su visión y que está respaldada además. No solamente es una opinión que venga aquí a decir. Y se vale que nos digan lo que nos quieran decir, qué bueno que nos escriban, pero como el nombre del programa es Diálogos en Confianza, estamos en confianza hablando de todo tipo de temas. Yo soy alópata, como dije al principio, desconozco estos temas y por eso estoy haciendo las preguntas y estamos platicando, estamos aprendiendo. Entonces estamos abiertos, a nadie se le está diciendo tienes que a fuerza hacer una cosa u otra, pero la cosa es que oigamos diferentes opiniones, como comentó el doctor desde el inicio del programa. Doctores, ¿hay alguna limitación para la homeopatía? Por ejemplo, ahorita el doctor lo aclaró perfectamente en el caso de alguien que habló que tiene una hernia, un problema mecánico. La hernia no se va a quitar con medicamentos homeopáticos, ni se va a quitar tampoco la hernia con medicamentos alopáticos. La hernia tiene que ser intervenida porque es un problema mecánico. ¿Qué limitaciones tiene la homeopatía en otros aspectos, en otras instancias de aplicación? Sí, bueno, hay nuestros maestros en la antigüedad nos decían, la homeopatía cura lo curable, ese es un principio. Y la homeopatía, al basarse, obviamente, ser una rama de la medicina, no cambia en absoluto todos los criterios que se establecen. Todas las patologías que son quirúrgicas se deben de tratar con cirugía y la homeopatía, en este caso, va a ser coadyuvante. Es muy importante señalar que habrá casos en que la homeopatía va a ser como tratamiento único, en ocasiones va a ser coadyuvante y hay ocasiones en las que no debería de ser útil. En el caso que comentaban nuestros
televidentes que nos comentaban si va a ayudar a un absceso. Por supuesto que va a ayudar a un absceso, pero sí después de drenarlo adecuadamente, como es la técnica quirúrgica. En general, las patologías quirúrgicas se corrigen igual con cirugía ahí mismo en el Hospital Nacional Homeopático. La hernia inguinal siempre va a ser de resolución quirúrgica. La homeopatía puede coadyuvar con las molestias antes y después de la cirugía. Y una de las patologías más frecuentes que existen en el país, que es, por ejemplo, la colistitis litiásica, las piedras en la vesícula, es muy común que nos consulten con la intención de tratar de curarse de las piedras de la vesícula con homeopatía, cosa que sabemos a nivel mundial. Alex Artis y la literatura mundialmente reconocida nos establece que el tratamiento de la litis vesicular es quirúrgico, y así sucesivamente todas las patologías que requieren tratamiento quirúrgico deberán de ser resueltas con tratamiento quirúrgico, siendo la homeopatía un importante coadyuvante. Una cosa importante que se ha mencionado y nos han dicho que muchas veces se da como tratamiento preventivo, pero normalmente el paciente acude al hospital ya que tiene algún síntoma. ¿Cuál sería la indicación de parte de ustedes para la gente que nos está viendo ahorita? Los pacientes van con enfermedades incurables. Esto no significa que no sean tratables. Entonces tenemos que darles un tratamiento que va a mejorar la sintomatología. Son las preguntas que nos hace. ¿Se cura el lupus? No se cura, pero sí lleva un tratamiento. Y en estos tratamientos podemos utilizar la homeopatía. En cuanto a la cirugía, el paciente llega al hospital y tenemos que prepararlo para la cirugía. No pasa inmediatamente. En este proceso también se le puede dar homeopatía y también nutrición y también algo más que le pueda ayudar para prepararse a esta cirugía. Ok, y desde el punto de vista preventivo. Es muy útil. Por ejemplo, la homeopatía se ha utilizado en muchas epidemias. Entonces se daban algunos medicamentos previniendo algunas patologías. Por ejemplo, en el caso de varicela, ¿verdad? Se puede dar a algunos acompañantes dentro de la familia para evitar algunas consecuencias. Pero no quiere decir que esto esté suplementando a las vacunas. No. Claro que no. Ojo con eso. No, ojo con eso, es bien importante. Tenemos que hacer un corte. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos anotando aquí todas sus preguntas para contestárselas en el bloque 6. No se preocupen, ahorita volvemos. Los tratamientos en la homeopatía son prácticamente iguales, solo que la conceptualización es un poco diferente. Tratamos de tomar al individuo desde antes de que nazca, tratando a los padres. Muchos papás buscan estar equilibrados en cuanto a su salud previo a concebir a un bebé, y una vez que el bebé nace, tratamos de establecer lo que se denomina homeopáticamente como tratamientos constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el niño esté en términos generales con un estado de salud, prevenimos lo que es bien frecuente en la edad pediátrica. Un niño completamente sano puede tener hasta 5 eventos de infección respiratoria en el primer año de vida y hasta 3 eventos de diarrea en el primer año de vida, y tratamos en medida de lo posible que se mantengan con un menor número de infecciones respiratorias, con un menor número de infecciones gastrointestinales, y sobre todo si sabemos que los padres, por ejemplo, son portadores de genéticamente una predisposición a las alergias, se puede evitar desde esa temprana edad que el niño desarrolle en edades tempranas un problema, por ejemplo, de tipo alérgico. Hay otro tipo de enfermedades que tendremos que utilizar ya tratamientos ya para el cuadro agudo como tal, o enfermedades que llamamos crónico-degenerativas o no, pero que tienen una evolución crónica en el cual el niño tendría que estarse viendo con un tratamiento que va a mantener el estado de salud por el tiempo prolongado de esa enfermedad. Las enfermedades agudas requieren casi siempre tratamientos cortos con un medicamento a potencias bajas, y las patologías crónicas requieren tratamientos por tiempo más prolongado con potencias un poquito más altas. Hablan de diferentes potencias, doctores. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento homeopático normalmente? Bueno, puede ser tan corto como que traigas una gastroenteritis toxinfecciosa, ¿no? En cuestión de horas resuelves el problema, si encuentras el medicamento correcto. O te puedes tardar años cuando estás tratando a un paciente esquizofrénico.
Yo tengo un caso ahorita en el hospital y este personaje lo ven en el Fray Bernardino, tiene su tratamiento de base, pero no le podían quitar unos trastornos de ansiedad con tendencia suicida. Y afortunadamente la homeopatía en esos casos que actúa, de veras lo hemos comprobado muchísimas veces como un coadyuvante, como complementario, ¿no? Casos que sabemos que son incurables, pero los podemos. Se ha utilizado mucho la palabra coadyuvante a lo largo del programa, que es bien importante que quede claro. Que entonces vuelvo a insistir en lo que dije al principio, no está peleada una cosa con la otra. Lo que pasa es que en el hospital nos llega patología muy crónica, muy complicada y multitratada. En la consulta privada es un poco diferente el espectro, ¿eh? La consulta privada, yo el 90-95% de mis pacientes no tienen alopatía encima. ¿Por qué? Porque son pacientes que llegan de familias ya convencidas de la homeopatía, que llegan con las patologías no tan complicadas, en forma más temprana, y muchos van con el sentido de la profilaxis, que esa es la palabra que no se ha manejado. La homeopatía no hace una medicina preventiva formal, no sustituye vacunas, no es por ahí. Es una profilaxis, que es lo que comentaron hace poco, ¿no? Nosotros de alguna manera reforzamos esos sistemas, ¿no?, reparadores, esos sistemas de equilibrio, la homeostasis en general, nosotros de alguna manera estamos estimulando. Homeostasis en medicina es como equilibrio, que el organismo esté equilibrado. Una pregunta, ¿ustedes utilizan o se ayudan con exámenes de laboratorio, rayos X, etcétera? Estamos obligados. Sobre todo en el hospital, y eso es una cuestión ahí como gestor de calidad, es una de las cosas que estoy viendo con todos los médicos, es que se utilice todo lo que está normado dentro del hospital. Guías de práctica clínica, las normas oficiales de la atención, el uso de los laboratorios dentro de lo que son nuestras posibilidades, las valoraciones por otros tipos de especialistas, si no los tenemos ahí se envían a otros unidades médicas para que tengan la valoración, y todo eso va en beneficio precisamente del paciente. Entonces, no es una cuestión de que se maneje nada más ahí el medicamento homeopático, se les quite el alopático, no, o sea, estamos cumpliendo dentro de la norma. ¿Qué hay de que, por ejemplo, en alopatía, cuando le preguntas a un paciente en la historia clínica qué medicamentos toma, porque muchas veces puede haber interacción medicamentosa de unas cosas con otras, qué tan importante es en la homeopatía que el paciente sepa el compuesto básico de su tratamiento, y ustedes le dicen o no si va a ir al alópata? Por ejemplo, tengo que ir al cardiólogo porque tengo, no sé, una arritmia, pero estoy tomando tal cosa de homeopatía. ¿Puede haber interacción medicamentosa? No, yo creo que no. En ese sentido depende, muchas veces es el médico alópata el que por desconocimiento puede decir que eso no sería bueno que lo siguiera tomando porque les va a dar su tratamiento. Pero realmente no es en ese sentido. A todos los pacientes se les entrega, por ejemplo, su consulta, en su consulta se les da la receta con el nombre de los medicamentos. Hay criterios específicos. Cuando yo era médico internista, cuando yo trabajé en esa especialidad, me asocié, tuve la información de otros internistas en Estados Unidos que son homeópatas de alto nivel, y hay uno en especial que es muy cuidadoso. Dice, pacientes con mucho tratamiento cardiovascular o neurológico de larga data, mucho cuidado, no les quiten nada, ¿no? Con cuidadito, metan el medicamento como coadyuvante o complementario, ¿no? Patologías graves en el sentido de tejidos, órganos, ¿no? Tumoraciones, lupus, cáncer, ese tipo de patologías tampoco pueden retirar fármacos de pronto, ¿no? Hay casos excepcionales, lo reconozco, que podemos irles mejorando, y la homeopatía pues se va poco a poco mejorando la condición del paciente, y eso le permite bajar medicamentos. Pero algo que tenemos nosotros muy en la mente siempre es que el paciente le llamamos corticoestropeado, ¿no? El paciente que ha abusado de los esteroides por cualquier vía son pacientes muy difíciles de curar. Muchas veces incluso nos retiramos y decimos, no, con tu caso no voy a poder. Y el médico homeópata que dice, no, quítate todo, los rebotes son realmente muy difíciles de manejar. Doctor, ¿algo quería comentar? Sí, a nivel químico, una de las pocas contraindicaciones sería el combinar los imidazoles, como son el metronidazol, el flagyl, medicamentos para la amibiasis, con la homeopatía, por la razón de que están contraindicados con el alcohol. Sin embargo, no es una contraindicación total para la homeopatía. Hay preparados a base de agua en el que el paciente puede seguir tomando su medicamento homeopático, pero con una preparación diferente que sería en agua.
Estos son medicamentos como cierto tipo de antiparasitarios, como comentó el doctor, y otros medicamentos que cuando se combinan con alcohol dan un efecto muy desagradable, peligroso para el organismo, que son un efecto antabuse. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. De lo que estés tomando, siempre díselo a cualquiera de los médicos que vayas a ver. Tenemos una cápsula porque queremos insistir en que hay médicos homeópatas que se forman como deben de estar formados, no alguien que tomó un curso de homeopatía, ahora ya soy médico homeópata después de 6 meses. Vamos a ver esta cápsula de cuál es el seguimiento de alguien que decide ir por este camino. La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía se fundó por decreto presidencial del general Porfirio Díaz Mori en 1895. El año que entra cumpliremos 125 años de existencia. El objetivo primordial de la escuela es formar médicos, cirujanos y homeópatas y médicos, cirujanos y parteros. La carrera original la fundamos en 1895 y forma médicos homeópatas y alópatas de manera simultánea. Este rasgo de carácter de la escuela es único en América y es único en el mundo. Es la única escuela que produce un profesional que desde su nacimiento practica medicinas complementarias y alternativas. La otra carrera, la de médico, cirujano y partero, la introdujimos en el año 2003 para complementar la formación y mantener la competencia académica entre nuestros programas. Las actividades sustantivas de la escuela son la docencia en licenciatura y la docencia de posgrado, así como la extensión y la investigación. La extensión en colaboración con la comunidad, participamos en brigadas, en ferias de salud, participamos en campañas de vacunación, participamos en brigadas multidisciplinarias. En cuanto a investigación, tenemos investigación de licenciatura e investigación de posgrado. En posgrado tenemos 5 programas: homeopatía, acupuntura, salud ocupacional, biomedicina molecular y biotecnología. En esa idea de extensión tenemos servicio externo de homeopatía y servicio externo de acupuntura. Son servicios que mantenemos abiertos los 7 días de la semana. Los programas de medicina que ofrecemos en la escuela, médico, cirujano y homeópata, y médico, cirujano y partero, duran 7 años. El Instituto Politécnico Nacional es de las últimas instituciones de educación superior que mantiene sus programas de formación tan largos. 7 años completos desde el ingreso hasta la terminación del servicio social. La escuela les ofrece una formación dual, una formación alopática simultánea con una formación homeopática, ¿no? Que es la única escuela que les puede dar esta posibilidad. Entonces, lo que buscamos con nuestros alumnos al incorporarse al programa es garantizarles empleabilidad. Lo que la escuela quiere con sus estudiantes es que sus estudiantes sean empleables, ¿no? Tanto por el sistema de salud como dentro de una actividad empresarial en la salud. La escuela los espera con los brazos abiertos. La escuela es una escuela pequeña que da atención personalizada a sus alumnos, que conoce a todos sus alumnos y que procura siempre que nadie se quede atrás. Perfecto, entonces, doctor, como usted dice, es una formación médica y después se van ya por el camino a la homeopatía. Sí, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, como lo dijo el director, es el egresado sale con los conocimientos alopáticos y homeopáticos. De hecho, son 7 años del curso de estudios. Y ya por eso tenemos la facilidad de presentar también exámenes en el ENARM para hacer la especialidad, porque somos médicos de entrada. Perfecto. Oscar. Nos dice Marina Carrillo: en lo personal, la homeopatía me salvó de una cirugía del túnel del carpio ya programada hace 13 años. A la fecha no ha vuelto la molestia, igual me ayudó para la migraña. Y gracias a Dios al médico homeópata Sinué Párraga. ¿Cómo elegir entre la medicina tradicional y la homeopática? Nos pregunta Jessica Flores. Yo tengo 30 años utilizando la homeopatía para mí y para mi familia, y estoy realmente convencida, nos comparte Eugenia Gómez, de su efectividad, y gracias a esta decisión, ahora, pues la verdad es que nunca fue necesario llevar a mis hijas a hospitales. Es una maravilla. ¿Por qué tanta molestia si usamos homeopatía?, se pregunta Beatriz López. Si nos ayuda y nos ha curado de muchas enfermedades, de verdad que yo no veo ningún problema
sobre todo con la gente que no está de acuerdo. Mi esposo tiene una enfermedad rara, espondilitis anquilosante, que de hecho ya tuvimos aquí un programa donde hablamos justamente de esto. ¿Se puede tratar con homeopatía? Nos comparte Angie Arbizu. ¿Qué tanto puede ayudar, nos pregunta Luis Salvador Rodríguez, a los pacientes con diabetes y a prevenir un daño renal? Nos dicen también Wendy Valleza, como homeopatía mi niño controla alergias y es una maravilla, la recomiendo ampliamente. Qué bueno que incluyeron este tema. Prueben en niños, es menos agresivo que tanto medicamento. Esa es mi opinión. Así nos comparte. Gabriel Martínez dice, yo soy médico homeópata desde hace 30 años de experiencia. Consulto tanto en Estados Unidos como España y la gente tiene mayor apertura. ¿Existe alguna contraposición, nos pregunta Verónica Torres, entre la medicina alópata y la homeopatía? Sí, Osvaldo Chan González, si el agua guarda información de acuerdo a lo que claman los médicos homeopáticos, ¿qué pasa con el agua que tomamos todos los días? ¿Por qué no nos da indigestión a todos si esa agua es probablemente tratada de aguas sucias? M. Patti Mena, ¿la homeopatía tiene tratamiento para la enfermedad de Cushing? ¿Qué tan buena es también para las vías respiratorias? Nos pregunta Elizabeth Corral. Mi hijo de 10 años, a otra persona que nos dice que tiene también su hijo trastorno por déficit de atención e hiperactividad y discapacidad intelectual, en este caso de Rocco Rivera. Toma metilfenidato, pero oxcarbazepina y arpiprazol, y podría tomar también la homeopatía si sería recomendable en este caso. De miomas a mí me ha curado la homeopatía, nos dice M. Patti Mena. ¿Cómo usar homeopatía sin usar alcohol, ya que me hace daño para el estómago por el reflujo? Nos dice Magis Monro. Alejandro Espejel dice, pues sería el colmo que esos medicamentos fueran costosos. Es de risa usar palabras muy rimbombantes solo para seguir confundiendo. Pero en fin, en llamadas telefónicas tenemos esta llamada de María Elena Hidalgo, que dice, padecí sinusitis crónica por 14 años, me traté con 5 otorrinos diferentes. Nunca tuve mejoría hasta que conocí la medicina homeopática. A mí me ha funcionado de forma extraordinaria y felicito por hablar de este tema y de algo diferente a la medicina alópata. Guadalupe García, a veces los medicamentos de homeopatía no sirven porque la gente no se los toma a la hora que es. A mí me diagnosticaron artritis porque mis dedos estaban poniéndose medio chuecos. Como la medicina no me iba a curar la artritis, pero la enfermedad iba a avanzar lento y las molestias ya no iban a estar ahí. Hasta la fecha no tengo molestias y mis manos las muevo sin problemas. Sí funciona la medicina homeopática, pero tomarse el medicamento a la hora que te dicen que te lo tienes que tomar. Y finalmente la doctora Olvera nos comparte, me gustaría que los ponentes hablaran sobre el medicamento homeopático inyectable, que es lo último que está saliendo en el mercado, sobre los laboratorios y dónde se puede encontrar. Yo creo que hay una cosa bien importante que hay que aclarar cuando que en muchas de las llamadas estamos viendo un común denominador que dicen, yo no voy a tomar el tratamiento y tomo homeopatía. En la homeopatía existen muchos medicamentos, que eso es muy importante. Ya vimos una cápsula de la farmacia donde existen diferentes componentes, porque dicen, voy a irme por homeopatía, sí, pero por un medicamento homeopático, que esto es bien importante, que no crean que homeopatía es como cuando alguien dice englobar todo en una sola categoría. Son diferentes medicamentos y los clasifican también dependiendo, ya dije, nos explicó la doctora, del origen de cada uno de los medicamentos. Eso es bien importante. Y luego la concentración del medicamento también va a ser diferente, la posología o dosificación dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Sí, de hecho las características del paciente es lo que va a determinar la dosificación y el tiempo de tratamiento que se vaya a hacer. No es una cuestión de,
como se establece, digamos, tómese una tableta durante 10 días o exacto, ¿no? Va dependiendo de los resultados también del paciente, la individualización del paciente. Entonces tiene que haber consultas de seguimiento para cada paciente, sí, claro, para ver cómo va mejorando y ajustar los tratamientos, igual que como ocurre en la medicina alópata. En muchísimos tratamientos hay que ir a ver qué es lo que corresponde. Pero tomamos el ejemplo de la diabetes mellitus. En alopatía tú vas, te dan un tratamiento, pero no es igual para todo el mundo. Te lo van específicamente a ti, y supongo que la homeopatía, quiero quedarme con esto, tiene que ver también con hacer ejercicio y comer adecuadamente. Ustedes también insisten sobre este principio. Totalmente. Yo creo que siempre regresamos a lo básico en esto. En todos los temas que hablamos, siempre comer adecuadamente y hacer ejercicio y evitar algo que te haga mal. Pero vamos a ver a un corte y ahorita regresamos con ustedes para las preguntas. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza y bueno, el lunes de la próxima semana hablaremos también de un tema muy importante. Hablaremos de las infecciones de los oídos. Y es que el oído juega un papel primordial, desde luego, en nuestra vida. No solamente para escuchar, porque tiene que ver obviamente con el conocimiento, con el aprendizaje, con el equilibrio, desde luego también. Pero, ¿cuáles son las infecciones más comunes del oído? ¿A qué edades se pueden presentar? ¿Quiénes son los especialistas en tratar precisamente todo este tipo de enfermedades? Pues descúbranlo con nosotros la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y para apartar su lugar aquí en el estudio, pueden marcarnos ahora mismo al 53 41 44 35 y aquí nos vemos el lunes de la próxima semana. Resumen de la segunda parte. Si son síntomas que son muy notables o que están en ese momento muy exacerbados, se puede utilizar de dosis bajas o medias, que le decimos nosotros durante la preparación, hasta dosis altas, dependiendo de la individualidad de cada paciente. Habrá pacientes que, por ejemplo, pueden estar inmunológicamente deprimidos, no se les puede dar estímulos tampoco muy fuertes, ¿no? De hecho lo es, aunque hay otros estudios, ¿no? Grupos de investigadores un tanto sesgados que dan recomendaciones a los gobiernos para que no se utilice la homeopatía. Medicamento homeopático, si es que el médico, al momento de que ya lo estudió el paciente, ya lo revisó, ya lo exploró, etcétera, decide que sí puede darle medicamento homeopático, pueden complementarse, y generalmente va a ser para la reducción sintomática de las molestias. Depende del tipo primero el tipo de patología, tiene que ver la edad, tiene que ver el momento fisiológico, ¿no? Es diferente, cada médico homeópata debe evaluar de una forma integral toda esa serie de factores que intervienen. Que habrá casos en que la homeopatía va a ser como tratamiento único, en ocasiones va a ser coadyuvante y hay ocasiones en las que no debería de ser útil. En general, las patologías quirúrgicas se corrigen igual con cirugía ahí mismo en el Hospital Nacional Homeopático. Esto no significa que no sean tratables. Entonces tenemos que darles un tratamiento que va a mejorar la sintomatología. Son las preguntas que nos hace. ¿Se cura el lupus? No se cura, pero sí lleva un tratamiento. Y en estos tratamientos podemos utilizar la homeopatía. La homeopatía se ha utilizado en muchas epidemias. Entonces se daban algunos medicamentos previniendo algunas patologías. Ok, doctores, vamos a empezarle a contestar al público. ¿Cuál es la diferencia entre la homeopatía y la microdosis? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Previamente, que eso depende de la dosificación. Llega un momento en que la homeopatía, hasta cierto nivel de lo que nosotros llamamos el preparado homeopático, nosotros le llamamos dinamodiluciones o potencias. Es una terminología muy propia, ¿no?, de la homeopatía. Llega un momento en que por estudios químicos no puedes detectar molécula alguna, sin embargo la homeopatía sigue actuando. Lo que comentaban del agua que queda con la memoria. Curiosamente fue un accidente del mismo Hahnemann, el inventor, el que desarrolló la homeopatía, buscando la menor cantidad de efectos secundarios o de reacciones en el organismo, fue diluyendo y diluyendo, y él no se dio cuenta que había rebasado el número de Avogadro. Eso fue espectacular, realmente inaudito, ¿no? Siguió actuando, no se esperaba de entrada hacer una medicina energética cuántica mágica, no era esa la idea, simplemente sucedió. Y actualmente ya lo está demostrando la fisicoquímica, la física avanzada, que es lo que está sucediendo con el fármaco homeopático. Perfecto.
Yo tuve anemia crónica y me la quitaron con homeopatía. Estaría interesante saber cuál fue el origen de tu anemia, que ya tuvimos el programa aquí. La anemia tiene miles de causas, bueno, muchísimas causas diferentes. Hay que ver cuál fue porque, por ejemplo, si tienes una anemia por una hemorragia, pues lo ideal es tratar la hemorragia y se te va a corregir la anemia. ¿Hay homeopatía para lupus? Si sí, ¿cómo me ayuda? Y si puede dejar el tratamiento alópata. Definitivamente no puede dejar el tratamiento alopático. Si hay medicamentos homeopáticos para lupus, se ha visto que en enfermedades inmunológicas ayuda mucho a evitar como esas crisis, esas recaídas, incluso esas sobredosis alopáticas. Entonces sí podría llevar un tratamiento homeopático. Ok, sin dejar el tratamiento alopático, ya lo dijo la doctora. Y esta pregunta responde también la de espondilitis anquilosante, que también es una enfermedad inmunológica en donde se te rigidiza toda la columna vertebral, se hace como un bambú. ¿Sirve para el insomnio y podría dejar las pastillas? Ahí, de acuerdo a la situación, habríamos que ver también la causa. Y es muy probable que sí se puedan dejar los inductores de sueño, por ejemplo, ¿no? O las pastillas que esté tomando, pero primero lo que hay que hacer es una valoración adecuada. Ok. Dice Melis que si se cura el reflujo gastroesofágico, lleva muchos años tomando tratamiento y ya no quisiera tomarlo. Tienen mejoría, y una mejoría bastante importante, pero habría que ver si no hay una patología, algo físico, ¿no?, dentro del tubo digestivo. Ese es un punto a determinar, que no haya complicaciones, que no haya un esófago complicado, un esófago de Barrett. Todo eso se valora. Tenemos un servicio de endoscopía dentro del hospital. El médico homeópata no está solo, nos estamos apoyando siempre de compañeros en imagenología para saber qué tanto daño hay, ¿no? A lo mejor hay una hernia ya tal enorme que no podemos de ninguna manera controlar, digamos, farmacológicamente. Ok. Comentaron, y lo comentamos ahorita en el corte, que alguien que llamó va con una doctora que no tiene cédula, que a todos les dé el mismo tratamiento y no revisa. ¿Qué le recomendamos a esta persona? Sí, en este caso les recomendamos que para poder evaluar a su médico consulten en la Dirección General de Profesiones, primeramente con su nombre, es muy fácil, teclean en consulta de cédula profesional, en su nombre, y ahí debe de aparecer la cédula. Si el médico homeópata, además de ser especialista, tiene alguna especialidad, también en la página del CONASEM, que es el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, que vean el consejo respectivo para que consulten ahí el directorio de médicos especialistas certificados. En el caso de la homeopatía también está el COMECH, que es el Consejo de Certificación de Homeopatía, que si bien no está incluido en el CONASEM, pero también pueden consultar en internet o vía telefónica al Consejo de Homeopatía para corroborar de que estén certificados los médicos. En el Hospital Nacional Homeopático se les requiere a todo el personal de nuevo ingreso y se les invita a todo el personal que tenga más antigüedad de que todos los médicos debemos estar certificados dentro de nuestras respectivas especialidades. Perfecto. Ya se mencionó en el hipotiroidismo. ¿Puedo dejar el tratamiento y usar solo homeopatía? No, de entrada no. Ok. ¿Cómo funciona para las enfermedades de las vías respiratorias? Pues es lo más útil para enfermedades de vías respiratorias. De hecho, es una de las primeras causas de consulta y tiene mucha utilidad en las rinitis, en las faringitis, en las epiglotitis. Entonces, iniciar un tratamiento homeopático es lo ideal. Cuando nosotros no vemos alguna evolución con el tratamiento homeopático, podemos derivar a los pacientes al servicio de otorrino o a medicina interna o a donde más le convenga al paciente. Esto tiene que ver con la siguiente pregunta que ya se ha contestado a lo largo del programa, pero lo vuelvo a mencionar ahorita. ¿Se puede utilizar de manera concomitante? Sí, la doctora acaba de hablar en la consulta externa del Hospital de Homeopatía. Si ven que el paciente requiere de algo alopático, lo van a mandar a la especialidad necesaria. El doctor ya lo comentó y el doctor lo comentó. Hay servicio de endoscopía, que es medicina alopática, para ver qué es lo que está pasando, determinar cómo está el esófago. En el caso anterior, ver una CEPRE en la vía biliar, que acabamos de tener el programa de piedras en las vías biliares, porque es interesante que lo vean. ¿Dónde encuentro un médico confiable? El doctor lo acaba de contestar. ¿Qué tanto funciona el tratamiento homeopático para la ansiedad y la depresión? Es el pan nuestro de cada día. Eso es muy frecuente. El trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad es una de las patologías que, si alguien revisa la estadística que nosotros diariamente tenemos que presentar ante el sistema de información en salud, podrán ver
que está dentro de los primeros 10 lugares de consulta. Entonces sí funciona. Sí, hay mucho. Hay una madre que habló que su hijo tiene síndrome de Asperger y es hiperreactivo. Quiere ver si puede reemplazar el tratamiento que está tomando por homeopatía. No, de hecho, esos son unos de los, como se mencionaba, que no se pueden quitar de entrada y muchas veces después de valorado al paciente, al niño, no es recomendable retirarlo del tratamiento que le están dando por las complicaciones que pueda dar de la disminución, la pérdida del tratamiento, ¿no? Ok. ¿Se puede decir que es tratamiento preventivo o correctivo? En algunos casos, en la mayoría de los casos, tratamiento preventivo y correctivo cuando aún no ha alterado alguna función del organismo. Ok. Doctor, decían que el tratamiento, ya lo comentó usted un poquito, pero vamos a retomarlo del tratamiento de un absceso. Sí. Si se puede tratar con homeopatía un absceso. ¿Puede volver a repetir cuál es el tratamiento normal de un absceso? Sí, el absceso tiene varios principios, un absceso en general. Uno es la debridación. Un absceso se tiene que debridar. Dependiendo de la localización, obviamente se tiene que quitar todo ese tejido muerto, se tiene que hacer curaciones, se tiene que usar antibióticos. Hay abscesos, sobre todo los de pared abdominal, los abscesos superficiales. Podría ser que incluso solamente con las medidas generales de debridar ya está realizada la mayor parte de la curación. Se puede usar antibióticos o además también se puede usar la homeopatía, pero no se puede considerar que sea como tratamiento único de un absceso. Perfecto. Sí. Sin embargo, tenemos algunos pacientes que se dice que tienen una tendencia a producir abscesos. Entonces, se debrida un absceso y vuelve a aparecer otro. Entonces, para eso es muy útil dar un medicamento homeopático para evitar que se formen constantemente. Por ejemplo, la gente que tiene hidradenitis supurativa, ¿qué quiere decir esto? Que se les tapan las glándulas del sudor y hacen abscesos. Abscesos es una colección de pus dentro de una pequeña cavidad que puede formarse por el absceso o se hace en donde está la glándula. Estos pacientes que forman continuamente abscesos y la pasan re mal, ¿podrían beneficiarse de este tipo de terapia? Sí, absolutamente, sí. Ok. En el cáncer, ¿qué papel juega la homeopatía? Pues de entrada complementario, ¿eh? O sea, de entrada complementario, y como ya lo mencionaron antes, ¿no? Puede ser de gran apoyo para los efectos secundarios de la quimioterapia o de la radioterapia. Incluso hay medicamentos que se utilizan en ese sentido. Y puede incluso disminuir de alguna manera las molestias primarias, pues, lo que produce el tumor en sí. Eso lo hemos visto y lo corroboramos en el hospital. Lo que nunca les damos, digamos, pie a los pacientes que llegan con la esperanza de decir, yo tengo cáncer, ya me cansé, quíteme todo, por favor, y deme pura homeopatía. No, por favor, sea consciente de que su problema es muy avanzado y que ningún tratamiento de entrada solo, porque de hecho el cáncer es multidisciplinario, hasta el psicólogo van a dar incluso para mejorar un poco su estado de ánimo, que sabemos por la psiconeuroinmunología que necesitan mejorar un poco su sistema inmunológico. Entonces la homeopatía en ese sentido también ayuda. Pacientes con diabetes mellitus y alto riesgo de daño renal, ya lo hemos comentado, en México la causa número 1 de daño renal es la diabetes mellitus, pero también es la causa número 1 de ceguera. La diabetes, que yo les he dicho aquí, es un perro que cuando muerde, muerde por todos lados, no nada más un órgano. ¿Qué hay? ¿Pueden dejar el tratamiento para la diabetes y manejarse con homeopatía o también es coadyuvante? No, la diabetes, como todos sabemos, es un padecimiento incurable hasta la fecha. Sin embargo, sí se puede utilizar la homeopatía en concomitancia también con el tratamiento, ya sea el hipoglucemiantes orales o la insulina. Aquí lo importante, como en todo, lo habíamos mencionado hace rato, es la modificación de los hábitos alimenticios, de vida, de ejercicio, etcétera, lo que va a hacer que en un momento dado el riñón o los órganos secundarios que afecta a la diabetes tarden más en manifestarse sus lesiones. Doctor. Yo agregaría en relación a esto de que no se puede evitar, digamos, la insuficiencia renal en el diabético crónico de muchos años. Existe un protocolo por ahí, un estudio de una fórmula homeopática, una formulación homeopática de un médico que tiene maestría y doctorado en investigación y que está, de alguna manera, al parecer, funcionando. Desafortunadamente no tenemos todavía evidencia, no tenemos un estudio, digamos, en humanos. Existe, digamos, en modelo animal
y pareciera que hay una pequeña esperanza de retrasar la evolución para retrasar la insuficiencia en fase terminal y retrasar la diálisis. Okay. Se comenta incluso que alguno que otro paciente así, muy esporádicamente, han podido disminuir la frecuencia de sus diálisis. Perfecto. ¿Se puede tratar alergias en adultos? En adultos y niños. Ok. Eso sí se puede. Otra pregunta que ya se contestó, pero es, ¿existe contraposición contra la alopatía? Acabamos de verlo y nos han contestado prácticamente en todas las preguntas. Pero yo sí quisiera aclarar algo. A mayor alopatía, menor beneficio de la homeopatía. Si un paciente está, lo que decimos nosotros, alopatizado, así como hablamos de corticoestropeado, es más difícil para médico homeópata realmente tener una intención curativa, o sea, llevar al paciente a un estado de equilibrio por sí mismo, sin la muleta de los fármacos o de lo que sea, ¿no? Ok. Alguien que comentó, si el agua tiene memoria, ¿por qué no nos enfermamos todos con el agua que tomamos? Te lo contesto, porque no está dinamizada. Ese es un principio de la metodología homeopática. Okay. Eso que parece un chascarrillo, pues lo es. ¿Se puede curar el síndrome de Cushing? ¿Cuál es el síndrome de Cushing? Cuando alguien está corticoestropeado, cuando estás lleno de efectos colaterales por el uso crónico de esteroides, cortisona y sus derivados, que en muchas de las enfermedades reumatológicas o otras instancias es necesario aplicar estos medicamentos como antiinflamatorios potentes. Claro. Gloria. Bueno, existen varios medicamentos cuando el paciente se encuentra multitratado. Entonces, de inicio sí podemos utilizar alguno que quite como esos malos efectos, varios medicamentos. De acuerdo, si el paciente utilizó mucho tiempo, por ejemplo, antibióticos, es un medicamento. Si es específicamente cortisona, es otro medicamento. Entonces, sí es útil la homeopatía en estos casos. ¿Para déficit de atención y problemas psiquiátricos en general? Hay muy pocos homeópatas que manejan esas patologías. Sí los hay. Yo conozco 2 o 3 en la República Mexicana, pero trabajan en equipo con psicoterapeutas o con psicólogos. No es una cosa que el médico homeópata solo deba de manejar. Tratamiento para miomas, ya hablamos, los miomas son algo mecánico. Sí. Pero alguien dice que le mejoraron mucho los miomas con homeopatía. Sí, es posible. Es posible, no es la regla. Normalmente el criterio es quirúrgico, como lo hemos comentado, ¿no? Eso es parte de las guías de práctica clínica, de la normatividad. Pero hay personas que se resisten a la cirugía, se quieren mantener puros sin ninguna cirugía hasta que se mueren, ¿no? Entonces, de esos pacientes que se han animado a manejarse con pura homeopatía, algunos han tenido resultados y algunos, estoy hablando de algunos, han tenido involución de sus miomas o simplemente la historia natural de la enfermedad, ¿no? Llevan 5 años de tratamiento y ya se calcificaron y ya se curaron. Y nunca supimos si fue la homeópata o fue la naturaleza. Perfecto, pues se nos acabó el programa, Oscar. Sí, así es, pero le agradecemos a todas las personas que se comunicaron y que nos compartieron sus preguntas y comentarios. Queremos agradecerle a todo el público que nos ha acompañado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios que nos enriquecen muchísimo el programa. A toda la gente en casa que nos está viendo, como dijimos, es un tema algo diferente el día de hoy, pero estamos aquí para platicarlo, por eso estamos en Diálogos en Confianza. Especialistas, muchísimas gracias por abrirnos los ojos y ampliarnos nuestro conocimiento. Entonces, no está peleada una cosa con la otra, se utiliza mucho con manera coadyuvante y vale la pena consultar a los médicos que estén especializados en homeopatía. Muchísimas gracias y esto fue Diálogos en Confianza por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Fue rápido, ¿verdad? Claro.